En su obra El desarrollo del pensamiento biológico, el biólogo evolucionista, pero también historiador de la biología y filósofo de la biología Ernst Mayr, dice que el público general tiene una imagen un poco distorsionada, demasiado sesgada, de lo que es el desarrollo del pensamiento científico en general y en particular también del pensamiento o del conocimiento biológico. En esa imagen que podríamos llamar popular del desarrollo de la ciencia, lo que importan serían los descubrimientos, lo que podríamos llamar los descubrimientos empíricos. En el caso, por ejemplo, de la en el caso de la astronomía, el descubrimiento de un nuevo planeta, el descubrimiento de un cometa, de una galaxia. En el caso de la biología, el descubrimiento de un fósil, el descubrimiento de un grupo de fósiles, el descubrimiento, quién sabe, el descubrimiento de algún tipo de organismo, de microorganismo, en el caso, por ejemplo, de los estudios biomédicos próximos de la medicina, o, por ejemplo, el descubrimiento de una vacuna, que también, aunque es un descubrimiento que podríamos llamar tecnológico, también ciertamente puede ser caracterizado como un descubrimiento científico y que, claro, pueden ser de gran importancia para la vida de la mayor parte de la población, de la gente, y por lo tanto de ahí puede justamente derivarse, de ahí esa sea la explicación de que sea ese aspecto del trabajo científico aquel que más llama la atención del público general. Pero, dice Mayr, para entender cómo se desarrolla la ciencia, no hay solamente que prestar atención a este tipo de resultados empíricos o descubrimientos empíricos que, claro, son importantes para el conocimiento científico, pero que no serían posibles o que incluso no tendría valor si nosotros no consideramos el, el, las coordenadas conceptuales, el referencial conceptual dentro del cual esos descubrimientos ocurren y son posibles, porque ese marco conceptual de alguna forma guía y lleva a la investigación en el camino en el cual esos descubrimientos pueden ocurrir. O sea, la ciencia, entender la ciencia exige, claro, considerar ese aspecto que es el descubrimiento empírico, el trabajo empírico y los resultados de la investigación empírica, pero también comprender la ciencia exige entender su estructura conceptual, su estructura teórica y la evolución de esa estructura conceptual. Y es ahí que una obra como Filogenia de Ameghino, que Ameghino publica en 1884 en Buenos Aires, cobra importancia. En Filogenia, Ameghino no va a presentar ningún descubrimiento en particular, no va a presentar nuevos resultados de sus investigaciones paleontológicas, que él ya, él ya había realizado y claro, todavía tenía mucho trabajo por delante para realizar, sino que en lugar de eso, Filogenia es la presentación justamente de, como yo digo, las coordenadas, como decía antes, las coordenadas conceptuales, el referencial teórico, el marco metodológico dentro del cual se desarrolla la investigación que Ameghino ya está haciendo y dentro del cual, aparte, se desarrolla la ciencia dentro de la cual Ameghino está trabajando, y no es el único a nivel internacional, que es la paleontología evolucionista. En este sentido, se puede decir por eso que Filogenia es una obra programática. Y en un sentido doble ella es programática. Es, por un lado, Ameghino explica en ella qué es lo que él pretende hacer en la paleontología. Él se explica a sí mismo y le explica al público lo que él quiere hacer con su trabajo con fósiles, pero al mismo tiempo al hacerlo, y lo hace de una forma muy precisa, muy bien fundamentada, él explica de una forma
de una forma sistemática como no existe otra obra en la época a nivel internacional que sea tan clara a ese respecto como Filogenia. Él explica justamente cuál es el referencial conceptual y el marco metodológico dentro del cual se debe desarrollar la paleontología evolucionista en general. Es decir, Filogenia no es un ensayo personal, un escrito personal en el cual un científico nos cuenta sus puntos de vista sobre una determinada cuestión. Filogenia es la exposición objetiva, rigurosa y sistemática de los marcos dentro de los cuales se debe desarrollar esa nueva paleontología que es la paleontología evolutiva. Digo nueva ¿por qué? Porque la paleontología es una ciencia que, aunque nosotros vinculamos hoy correctamente la paleontología con la biología evolutiva, la paleontología surge en un contexto teórico donde la idea de evolución, aunque había sido ya planteada por algunos autores, la idea de evolución no estaba integrada al desarrollo de la historia natural. Digamos, la paleontología surge en el contexto de una historia natural que deja afuera de ella, que no hace entrar en consideración en su trabajo concreto, a ninguna tesis evolucionista. Y es en ese contexto en donde Georges Cuvier, que podríamos considerar el fundador de la paleontología clásica, establece los lineamientos dentro de los cuales esta disciplina comienza a desarrollarse. Eso lo hace en una obra Georges Cuvier de 1812, otra vez piensen en Filogenia publicada en 1884, mucho después. En 1812 Georges Cuvier publica entonces una obra que se llama, muy influyente, que se llama Investigaciones sobre las osamentas fósiles de los cuadrúpedos, en donde él establece los objetivos y los recursos teóricos que se deben utilizar para desarrollar una paleontología que consiste básicamente en la reconstrucción de fósiles. Piensen en el paleontólogo encontrándose con los restos fragmentarios de algún animal extinto hace mucho tiempo y que él entonces tiene que reconstruir, tiene que de alguna forma reconstruir por lo menos el esqueleto de ese animal, la osamenta de ese animal, para poder inferir cómo era su forma en vida, sus características en vida. Cuvier establece los fundamentos metodológicos que van a posibilitar ese tipo de trabajo del paleontólogo, de aquel que estudia los fósiles, y también que van a permitir al mismo tiempo la clasificación, es decir, la inserción de ese fósil reconstruido en el cuadro taxonómico, en la clasificación biológica, dentro de la cual también se pueden inserir los seres vivos actuales. O sea, la paleontología clásica consistía en reconstrucción e identificación de fósiles y su clasificación dentro, como yo digo, de una taxonomía en la cual no entraban en consideración ningún tipo de teoría o de teorización evolucionista. Uno encontraba los restos de un animal, a partir de los procedimientos de la anatomía comparada se lo podía reconstruir, y una vez que se lo reconstruía, se podía decir si el animal era, por ejemplo, un mamífero o un reptil. Si era un mamífero, se podía decir si era un mamífero placentario o marsupial, y si se establecía que era placentario, a partir, por ejemplo, de su dentadura, se podía inferir si era herbívoro, si era carnívoro, y así sucesivamente. O sea, una vez que entonces se reconstruía el animal, él podía ser clasificado dentro de las categorías taxonómicas en la que también se clasificaban los organismos vivientes. Pero eso sin formular ningún tipo de hipótesis que pudiese hacer entrar en consideración algo semejante a los procesos evolutivos. Y bueno, esa forma de hacer la paleontología es sacudida, es totalmente, digamos, entra en crisis justamente en 1859, cuando Darwin publica El origen de las especies, y en esa obra Darwin
digamos, presenta un programa, un programa nuevo para toda la historia natural, para todas las disciplinas que formaban parte de la historia natural, anatomía comparada, embriología comparada, biogeografía, paleontología y también taxonomía, donde todas estas disciplinas se orientan en virtud de lo que podríamos llamar un programa filogenético. La idea darwiniana clásica, que es la idea de que, digamos, todas las formas vivas están emparentadas y que esa filiación que une a todas las formas vivas puede ser representada en un gran árbol, en un gran único árbol filogenético de toda la vida terrestre, y que entonces, digamos, el trabajo de la historia natural consistía en reconstruir ese árbol de la vida, esa gran filogenía en la cual se unificaría toda, se podría presentar un cuadro unificado de toda la historia de la vida sobre la Tierra. Y decía entonces que la paleontología debía formar parte de esa gran empresa cuyo fundamento y cuya razón de ser se exponía en el libro sobre el origen de las especies de 1859. Y justamente lo que quiere hacer Ameghino es mostrar justamente de qué forma, a partir de qué ideas, y de qué principios, la paleontología tiene que entonces insertarse en el modo evolucionista de trabajar, o sea, cómo ella tiene que reformularse para dejar de ser la paleontología de Cuvier y pasar a ser una paleontología propiamente darwinista, propiamente evolucionista. Y digo que esa obra filogenia es una obra temprana por dos motivos. Primero, porque es temprana en un sentido biográfico. Cuando la escribe Florentino Ameghino es una persona, es todavía relativamente joven, o sea, para hoy sería muy joven, para la época todavía se puede decir que es un hombre joven, tiene 30 años, y todavía no ha realizado sus trabajos más importantes como paleontólogo. Digamos, todavía tiene mucho camino por hacer Ameghino en su trabajo como paleontólogo, pero ahí ya él tiene la suficiente madurez intelectual, él muestra un conocimiento lo suficientemente sólido de la paleontología evolucionista como para permitirse justamente delinear con mucha claridad y con precisión, que ya dije antes que no es muy común, que no existen otras obras de paleontólogos de la misma época, él consigue mostrar ese referencial teórico y metodológico que la perspectiva evolucionista le impone ahora a la paleontología. Y por eso digo, es una obra temprana en términos de la edad, de la juventud de Ameghino, pero también es temprana porque, digamos, es una obra que, claro, refleja un tipo de paleontología evolucionista que ya se está desarrollando. De hecho, hay paleontólogos evolucionistas a nivel internacional antes que Ameghino. Ameghino incluso se forma con algunos de ellos cuando pasa una temporada muy rica y muy interesante en París, incluso en la cual posiblemente haya sido realmente el periodo en el cual él escribe y completa Filogenia, ahí digamos ya digamos en fines de la década del 70, inicios de la década del 80 del siglo XIX, pero digamos todavía falta una obra que explique realmente en qué consiste ese impacto de la perspectiva evolutiva en paleontología. Digamos, los paleontólogos asumen esa perspectiva de una forma, llamaríamos, pragmática, la aplican, producen descubrimientos significativos, a los cuales Ameghino se suma, pero ninguno de ellos consigue reflexionar y explicar claramente en qué consiste esa nueva paleontología y cuál es su diferencia con la paleontología anterior. Digamos, faltan, digamos, en la época, si procuramos en la literatura de la época, obras incluso que nos permitan entender cómo, de qué forma concretamente la perspectiva evolucionista hizo pensar de otra forma a los naturalistas. Y en ese sentido, la obra de Ameghino es una excepción muy interesante que nos permite entender su trabajo y entender en general cómo era esa historia natural
que comienza a desarrollarse a partir de la revolución darwiniana en general y en particular cómo es esa paleontología que se desarrolla dentro de ese espacio más amplio que es el espacio de la historia natural. Entonces, bueno, ahí digamos, lo tenemos a Meguino en 1884, digamos, 25 años después de la publicación del Origen de las Especies, ya escribiendo una importantísima obra metodológica para explicar la forma en que este gran libro de Darwin debe ser considerado por los paleontólogos en su trabajo y en la formación de nuevos paleontólogos. Ahora, claro, lo interesante es que esta obra es una obra que tiene una posteridad un poco mezquina. Y yo creo que en parte es porque se trata de una obra anómala. Anómala en un sentido muy particular. No es la típica obra que esperamos de lo que podríamos llamar, quizá un poquito irónicamente, un científico periférico. Argentina, no creo que nadie se sienta ofendido por esto, en el siglo XIX ciertamente no formaba parte de lo que en la época se entendía las grandes naciones científicas, que básicamente eran, claro, Inglaterra, Francia, sobre todo Francia en la historia natural, y Alemania. Y ya, claro, en ese momento ya empezaban a aparecer otras, digamos, Italia, Rusia y los Estados Unidos que se suman rápidamente a esto y comienzan, incluso en el caso en particular de la paleontología, los paleontólogos americanos rápidamente comienzan a producir trabajos interesantes. Argentina, lógicamente, no formaba parte de esas naciones. En ese sentido, la posición de Ameguino era relativamente periférica, en un sentido institucional, no en un sentido intelectual, porque estaba muy bien parado teóricamente dentro de lo que era la paleontología evolucionista, pero digo, en un sentido institucional, en una relación relativamente periférica. Y la idea que tenemos generalmente es que el científico periférico está condenado a trabajar en cuestiones específicas, está condenado a desarrollar un programa teórico pensado y delineado en otras partes, digamos, en las naciones centrales, en las grandes naciones científicas, y entonces él tiene que simplemente trabajar en el desarrollo de un programa sobre el cual él, digamos, no necesitó pensar demasiado. Y justamente en ese sentido, Filogenia es una anomalía porque sí, ahí lo que lo encontramos ahí es a Meguino pensando muy seriamente en cómo es que tiene que ser esa paleontología evolucionista y cómo es que ella debe desarrollarse. O sea, Filogenia tiene una ambición epistemológica que nos parece inapropiada para un científico periférico o innecesaria para un científico periférico. Y posiblemente eso tenga que ver con la posteridad un poco mezquina que esta obra tiene. Digamos, generalmente de Ameguino se habla mucho de los resultados empíricos de su trabajo, o eventualmente de algunos desvíos de su trabajo, como pudo ser quizás su antropogenia, pero no se recuerda esta obra como una de las obras más importantes de toda su producción. Y en parte tal vez, digamos, eso tenga que ver con lo que yo digo, con que el hecho de que sea una obra anómala, pero también, por ejemplo, puede tener que ver este personaje muy importante en la historia de la paleontología argentina, un gran paleontólogo español que se radica en Argentina, creo que es hacia la década de finales de la década del 20, inicios de la década de 1930, que él, Ángel Cabrera, digo, es un paleontólogo muy importante, es profesor en el Museo de la Plata, pero también profesor de morfología o de anatomía comparada en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Y nosotros le debemos a Ángel Cabrera un libro interesante que se llama El pensamiento vivo de Ameguino, que todavía es relativamente fácil de conseguir en librerías de usado. Es un libro de 1940, relativamente fácil de conseguir en librerías de usado o en librerías de saldo, publicado por Losada, tiene varias reediciones, donde él presenta la obra de Ameguino, digamos, es una selección de textos de la obra de Ameguino, a los cuales él los
los presenta con una gran introducción y con comentarios, notas aclaratorias. No es un mal libro, Cabrera es un hombre, claro, muy competente, pero tiene, digamos, lo que podríamos llamar es de alguna forma ingenuo historiográficamente, y creo que no lo sitúa correctamente a Meguino en su época y no comprende por eso el sentido de Filogenia. Por ejemplo, a Meguino, Cabrera se llega a preguntar si efectivamente Meguino había leído a Darwin, porque él no ve marcas del darwinismo claras en Filogenia. Es porque, claro, la forma en que está pensando Cabrera es la forma en que pensaba un biólogo evolucionista de la década de 1940, ya marcado por lo que está haciendo la articulación de la nueva síntesis, y él no comprende claramente que para un evolucionista del siglo XIX, lo más importante, el impacto, la gran contribución darwiniana, era aquella que justamente Darwin entendía como habiendo sido su mayor contribución, que es la idea de que la semejanza entre los seres vivos, lo que llamaríamos la unidad de tipo, se puede explicar por filiación común. Y es esa idea, la idea rectora de las investigaciones filogenéticas, que va a permitir reorganizar el trabajo de toda la historia natural, ahí incluida también el desarrollo de la propia paleontología. Y es triste porque, digamos, esa incomprensión que Cabrera tiene de la obra de Ameguino, esa falta de comprensión de la situación histórica real de la obra de Ameguino, después es retomada por casi todos los comentaristas que han surgido de los textos de Ameguino. Es muy común que citen, a veces sin denunciar la cita, a Ángel Cabrera y a esta digamos, menoscabo que Cabrera hace de la obra, de esta obra en particular de Florentino Ameguino. Pero decía, bueno, para entenderla tenemos que considerar eso, básicamente. La gran idea que Darwin propone para la biología evolutiva, de la biología evolutiva que se va a edificar, a comenzar a construir en el siglo XIX, es esa idea de que la unidad de tipo, la semejanza estructural de los seres vivos que se hace relativamente fácil de entrever cuando comparamos la estructura ósea o las piezas óseas que componen el esqueleto de dos vertebrados, como pueden ser el hombre y Homo sapiens y un ave cualquiera. Esa unidad estructural, esa semejanza estructural, se explica siempre por origen común. Y lo que se trata justamente es ir guiándose por el estudio de esas semejanzas estructurales para ir reconstruyendo las relaciones filogenéticas, las relaciones de filiación que existen entre las diferentes formas vivas, siendo ese el programa entonces fundamental de la biología evolutiva en el cual se tiene que inserir la propia paleontología. Cuando digo la paleontología, lo que va a ser justamente la paleontología evolucionista. Es decir, la tarea de la paleontología evolucionista, como la del resto de la historia natural, pasa a ser la construcción de filogenias. Es decir, la construcción de árboles filogenéticos particulares de diferentes grupos taxonómicos de mayor amplitud, que después la idea es que tendrían que ir convergiendo progresivamente, articulándose progresivamente, hasta algún día poder tener algo muy próximo a un cuadro general de toda la vida, a un cuadro filogenético general de toda la vida terrestre, lo que sería la metáfora de árbol de la vida, un árbol filogenético en el cual se representasen todos los linajes en forma organizada, filogenéticamente organizada, se pudiesen presentar y localizar todos los linajes de seres vivos y se pudiese apuntar el punto de arranque, digamos, el origen de todo ese árbol filogenético. Esa es la gran idea darwiniana en la cual la paleontología también se pone a trabajar, y digamos, la idea de Ameguino era explicarnos cómo es que la paleontología podía contribuir en ese programa que ya llamé antes de programa filogenético. Entonces,
digamos, ahí, digamos, podemos caracterizar los objetivos de la obra. Por un lado, definir los lineamientos teóricos metodológicos de una paleontología filogenéticamente orientada, que eso, digamos, eso es lo que digamos, también es relativo a lo que el propio Ameghino estaba haciendo. Y por otro lado, digamos, indisolublemente vinculado con eso, yo creo que la intención de Filogenia también es una intención didáctica. Él quiere formar paleontólogos ya en una perspectiva evolucionista. Los paleontólogos de otros países estaban muy bien formados, eran muy competentes dentro de una paleontología que no era evolucionista y se adaptaron, pudieron adaptarse a partir de ahí, razones teóricas para que eso sea así. Esa formación preevolutiva les permitió adaptarse a la nueva paleontología evolucionista que estaba surgiendo. En Argentina eso era más difícil. Y lo mejor era directamente formar a los nuevos paleontólogos con una perspectiva evolutiva, ya formar a los nuevos paleontólogos en una paleontología que fuese darwinianamente pensada. Y eso es lo que hace Filogenia. Filogenia nos permite entender la paleontología desde el inicio ya, desde una perspectiva evolucionista. Es como que se saltea, aunque está obviamente presente siempre Georges Cuvier y los morfólogos anteriores en la obra de Ameghino, él ya los presenta, las contribuciones teóricas de estos autores, de estos naturalistas preevolutivos, ya los sitúa y los presenta dentro de la perspectiva evolutiva y a partir de lo que ellos pudieron contribuir a la perspectiva evolutiva. Y se puede decir que Ameghino en las dos cosas fue exitoso, tanto en lo que sería el valor de la obra como una obra que efectivamente llega a establecer los lineamientos teóricos metodológicos de una paleontología filogenéticamente orientada, y también exitosa en lo que hace a la formación de recursos humanos. La primera ciencia que se desarrolla en Argentina de una forma realmente poderosa, realmente sólida, es justamente la paleontología. Y en ese sentido se puede decir que en lo que cabe en lo que compete a la paleontología, seguramente Argentina hace mucho que está dentro de las grandes naciones científicas, y eso es una expresión un poco excesiva retóricamente, entre aspas va, entre comillas, pero eso, ese lugar que tiene la paleontología, ese reconocido lugar de la paleontología argentina a nivel internacional, justamente se lo debe a justamente la influencia positiva y clara que el trabajo de Ameghino tuvo en la formación de esa comunidad de paleontólogos. Bueno, y en todo caso, ¿qué tiene de particular un paleontólogo darwinista? Digamos, ¿qué es lo que tiene de particular un paleontólogo darwinista? Bueno, esto ya un poco lo expliqué. El paleontólogo darwinista no solo reconstruye fósiles, en el sentido, como yo decía antes, digamos, no solo permite reconstruir un fósil, la paleontología, a partir de fragmentos de un animal, para clasificarlo, para insertarlo en una taxonomía, es decir, saber si aquel animal era un mamífero, si era un mamífero carnívoro, si era un herbívoro, si era un placentario, o si era un reptil de qué tipo, o si era un animal más próximo, por ejemplo, de un ave. Aparte de eso, lo que permite la paleontología evolucionista es situar al fósil reconstruido en una serie filogenética o en un árbol filogenético. Como digo, esto es algo que ya algunos paleontólogos lo venían haciendo: Huxley, Kovalevsky, Cope, Marsh, Gaudry, este último con el cual Ameghino trabajó, pero, como también dije antes, Ameghino va a mostrar, digamos, de una forma explícita cuáles son las reglas de ese modo evolutivo de hacer paleontología. Eso, digamos, y ahí está el valor epistemológico que tiene la obra Filogenia, y también su valor como obra didáctica, digamos, al mismo tiempo es una obra epistemológicamente muy clara, muy rigurosa, y también es una obra didáctica también importante. Digamos, en esto podemos comparar, por ejemplo, así, digamos, el tipo de trabajo preevolutivo que se podía hacer con los fósiles. De hecho, voy a citar uno que es anterior a Cuvier y que le sirvió a Cuvier como referencia, que es lo que se hizo con lo que se llamó después el Megatherium americanum, que fue aquel megaterio,
una especie de perezoso, del cual hay varios ejemplares, uno en Argentina reconstruidos, uno por lo menos en el Museo de, de Historia Natural de La Plata, lo hay en el Museo Nacional de Historia Natural de París, pero hay uno muy particular cuyos restos son encontrados, muy completos, es verdad, en las barrancas del río Luján, que va a ser la ciudad donde después van a ser, en la misma ciudad donde después van a ser Ameguino, que son encontrados por un fraile, Manuel Torres, en 1789, y enviado a Madrid, donde en el gabinete de historia natural, el gabinete real de historia natural, son, a partir de esos huesos, de esos restos, el director de este museo, Juan Bautista Bru, lo reconstruye, y lo reconstruye de una forma bastante aproximada. La reconstrucción está incluso todavía en el museo, se la puede ver en el Museo de Madrid, y Cuvier se inspira justamente en ese trabajo para, digamos, a partir de ahí establecer las reglas de lo que va a ser esa paleontología clásica en la cual él va a producir los resultados más importantes y va a dejar claramente en evidencia la forma en que la anatomía comparada ya desarrollada podía contribuir para esas reconstrucciones como la que Juan Bautista Bru habría hecho. Pero una vez que se hace eso, lo que la paleontología evolucionista permite hacer, o sea, porque digamos, el trabajo del paleontólogo preevolutivo continúa siendo necesario para la paleontología evolucionista, es insertar, ese fósil ya reconstruido dentro, como yo digo, de una filogenia. Ver cuáles son sus relaciones filogenéticas, los grupos próximos a ese fósil, y cuál es el ancestro que ese fósil comparte con otras formas conocidas, algunas también extintas y otras todavía existentes. Esa es la particularidad de la paleontología evolucionista que Ameguino quiere explicar cómo es que se hace y cómo es que ella es posible. Claro, la cuestión entonces, y la gran cuestión que preocupa en filogenia es esa, digamos. Una vez que tenemos una forma reconstruida, una vez que conocemos, por ejemplo, un conjunto de fósiles, por ejemplo, conocemos, por ejemplo, fósiles de megaterio y de otras formas semejantes a ellos, cómo es que los seriamos, cómo es que los ordenamos evolutivamente. Y eso era un problema común a toda la historia natural darwiniana. O sea, estaba claro, se aceptaba que las formas vivas tenían que ser organizadas y ordenadas en forma filogenética, pero claro, digamos, eso tenía que ser hecho con algún tipo de rigor metodológico dentro de coordenadas conceptuales que diesen una razón de ser teórica a esa forma de proceder. Por ejemplo, Ernst Haeckel, contemporáneo del propio Ameguino, un poco más viejo, pero contemporáneo al fin del propio Ameguino, utilizaba mucho la embriología comparada para eso. Él decía, digamos, si nosotros estudiamos cómo se desarrollan las formas de un embrión, por ejemplo, si nosotros estudiamos cómo se desarrolla el embrión de los vertebrados, ese desarrollo puede servirnos de guía para reconstruir también la serie filogenética. Decía, de hecho, digamos, esa idea, Haeckel la enunciaba bajo la forma de lo que él llamaba la ley biogenética fundamental. La ontogenia, es decir, el desarrollo del organismo individual, recapitula de forma condensada, de forma abreviada, la filogenia. Es decir, el desarrollo del organismo individual recapitula la evolución del linaje al cual ese organismo individual pertenece. Ameguino no rechazaba esa idea, no rechazaba que la embriología comparada pudiese servir en parte para las reconstrucciones filogenéticas, pero le parecía, y quizá con razón que eso era demasiado general,
que había mucho detalle que se podía escapar si lo único que se utilizaba era la evidencia embriológica. Cuidado que puede servir de mucho más de lo que uno piensa la evidencia embriológica para eso. Un amigo mío brasilero de aquí de Santa Catarina, João Francisco Botelho, radicado en Chile, que trabaja en biología evolutiva del desenvolvimiento, ha hecho trabajo para reconstruir la evolución de los miembros de los dinosaurios, estudiando la evolución de los miembros de los miembros de, de los embriones de pollo, de los embriones de gallina. O sea, digamos, esa vía de trabajo también es muy productiva para entender las series filogenéticas. Pero bueno, Ameguino, esto también es, digamos, Ameguino no conocía ese tipo de cosas, ni siquiera el propio Haeckel ese tipo de trabajo en ese nivel de detalle. Y entonces él piensa que la paleontología en ese sentido puede hacer contribuciones, la propia paleontología, guiada por la anatomía comparada, puede hacer contribuciones que van más allá, que son más detalladas que aquellas que permite hacer la embriología comparada de la forma en que la trabajaba Haeckel. Y él es que entonces empieza a pensar en leyes de seriación de formas, leyes que permiten organizar las series efectivamente observadas de fósiles. Y él, entonces, si no, analizamos el contenido de la obra Filogenia, nos vamos a encontrar con la presentación de un montón de leyes, él las llama leyes Ameguino, habría que ver si esa es la palabra más adecuada o en qué sentido se trata efectivamente de leyes. Eso no lo voy a discutir, es una cuestión que creo que no es de tanto interés, sino entender lo que creo que nos puede interesar más, es cuál es la naturaleza de esas leyes que, dado un conjunto de fósiles que podamos haber encontrado y reconstruido siguiendo las pautas de Cuvier, cómo organizarlos a esos fósiles filogenéticamente. Y entonces aparecen esas leyes de seriación de caracteres que son, digamos, que son la mayor parte del contenido de Filogenia. Voy a dar solamente algunos ejemplos de esas leyes. Uno sería la ley de la encefalización progresiva, que incluso después va a ser conocida como ley de Marsh, uno de aquellos grandes paleontólogos americanos que mencioné antes, según la cual ningún vertebrado puede descender de otro que tenga un cerebro más desarrollado que el suyo, pero todo animal cuyo cerebro en relación a su talla presente un volumen dado, debe descender de otros de cerebro menos desarrollado. O sea, si uno encuentra vertebrados en donde uno ve que una forma está más encefalizada que otra, con seguridad podemos decir que la forma más encefalizada es posterior a la menos encefalizada. Otro sería la tendencia a la viviparidad. Ningún ovíparo, apunta con corrección Ameguino, puede descender de un ovovivíparo. Es decir, ningún animal que pone huevos puede descender de otro cuya cría ya nace viva. Digamos, si nosotros observamos eso, podemos tener certeza de que el animal o la forma ovovivípara es posterior a la forma ovípara. Otro sería la ley del incremento de la osificación. Ningún vertebrado cartilaginoso puede descender de otro vertebrado de esqueleto osificado, pero todos los de esqueleto osificado deben tener por antecesores más o menos lejanos vertebrados de esqueleto cartilaginoso. Quiere decir, en algún lugar tenemos que poder encontrar, por ejemplo, el pez cartilaginoso, que sea el ancestral común de todos los vertebrados actuales y, por ejemplo, de los tiburones y de las rayas, que son los llamados peces cartilaginosos. Y otra que después fue llamada ley de la pérdida, no la llamó así Ameguino, los animales que tienen una columna vertebral compuesta de segmentos numerosos no pueden descender de otros cuya columna vertebral fuera constituida por un corto número de osteodemas, pero los animales que tienen pocas vértebras tuvieron por antecesores
otros que tuvieron muchas. Es decir, una vez que, digamos, las piezas óseas eh, se pueden perder, pero no se pueden, digamos, no se pueden aumentar a lo largo de la evolución. Y ustedes se preguntarán cómo surgieron entonces esas piezas óseas. Lo mejor que uno se puede imaginar es que surgieron repitiéndose piezas que ya existían, con lo cual se supone un primer aumento. No, la idea era que, de Ameghino por lo menos, la idea era que estructuras cartilaginosas primero se fragmentaban en piezas diferentes, después se osificaban y en todo caso, posteriormente a esa osificación, ellas podían comenzar a perderse. Esa era la idea que tenía Ameghino de todo el proceso. Entonces, si veíamos animales que podíamos pensar que eran próximos filogenéticamente por su estructura, pero en uno veíamos una columna vertebral compuesta por mayor cantidad de piezas óseas, con certeza, decía Ameghino, podemos pensar que ese animal esa forma con mayor cantidad de piezas óseas es más primitiva que aquella que tiene menos piezas óseas. Y también esto valía para los dedos. Ningún animal provisto de 5 dedos en cada pie puede descender de otro que tuviera 4, 3, 2 o un único dedo. O, por ejemplo, vertebrados edentados, es decir, sin dientes, siempre deben descender de aquellos que son dentados y nunca a la inversa. Y es, digamos, a partir de toda una presentación muy sistemática, aquí usé ejemplos aislados, pero es a partir de una presentación muy sistemática de todo este tipo de leyes que podríamos caracterizar como reglas de inferencia, como reglas metodológicas para proceder con los fósiles, que a partir de eso que se estructura básicamente esa gran obra programática y fantástica en muchos otros aspectos que es filogenía. Y bueno, y ahora entonces ya la idea es que, digamos, hasta aquí llegaría la exposición y que ahora podamos entonces conversar un poco y eventualmente responder cualquier pregunta o aclarar cualquier cuestión que pueda surgir a partir de esto que acabo de exponer. Hasta luego.